Hola, bienvenidos a Poder Pensar. Vamos a tener un programa hoy con varios temas que están en agenda. En un ratito nada más vamos a comenzar hablando del tema seguridad ciudadana. Vamos a recibir al director nacional de policía. Vamos a hablar luego con el senador Luis Alberto Heber del Partido Nacional sobre la marcha de la campaña. Nos vamos a meter un poquito en la campaña política, algunos entredichos que ha tenido con el propio presidente Mujica sobre el tema de los presos que vendrían de Guantánamo. En el cierre del programa encararemos lo que fue la elección el domingo en Brasil con la presencia de Denise Mota, que es una periodista brasileña que está radicada aquí en Uruguay, bueno, para tener una lectura de qué fue lo que sucedió y qué puede pasar el 26 de octubre, justo ese día que tendremos elecciones nacionales aquí, va a ser la segunda vuelta en Brasil. Pero le estamos dando la bienvenida a Julio Guartecha, el director nacional de policía. Gracias por acompañarnos. Por favor. El tema de la seguridad ha estado en la campaña también, no vamos a hablar directamente de lo que a nivel político se está diciendo, pero sí como director nacional de policía, ¿cuál es el tema que a usted más le preocupa si le preguntaran sobre la seguridad hoy aquí en Uruguay? Quizás yo vaya por un lugar diferente de lo que la gente va. A mí el delito que más me preocupa de todos es la corrupción, porque ese habilita otra serie de delitos. ¿La corrupción dónde? La corrupción pública, la corrupción en cualquier lugar. La corrupción es el delito más importante que tiene para investigar un Estado, en cualquiera sea. Reitero, a partir de ahí es que se desarrollan otras conductas delictivas. Cuando uno ve una conducta delictiva crecer, generalmente hay corrupción atrás que lo apaña. Por eso digo que en mi caso el delito que más me preocupa es la ¿Como corrupción. ciudadano lo dice usted o como jerarca? Ambas cosas. Sí. Sorprende un poco que usted diga esto y no de repente un tema puntual en el que estén trabajando en la seguridad pública. No, es que estamos trabajando en este tema, pero he visto lo que la corrupción produce en otros países, lo que genera y todo cómo afecta el funcionamiento de una sociedad. Entonces, para mí el tema más importante es la corrupción. Aunque no sea uno de los temas principales en Uruguay, porque felizmente en Uruguay estamos bastante bien, creo yo, en ese tema, pero es un asunto donde no hay vacuna posible y hay que tomar todas las medidas que sean necesarias para poder combatir eso. Cuando usted ve que en las encuestas sobre los temas que más le preocupan a los uruguayos, muchas veces se pregunta justamente en estas épocas electorales, aparece la seguridad como primer tema. Sí. ¿Qué quiere decir eso? No, sin duda que es el principal tema, es una preocupación que nosotros la tomamos así también. Para nosotros es muy importante hacer todos los esfuerzos posibles para dar las mayores garantías y la mayor seguridad a la gente, ¿no? Cuando usted dice es el tema que más preocupa, ¿eso puede haber pasado porque se ha perdido seguridad o porque se vive en un ambiente más... Hay una discusión allí, sí. si estamos viviendo épocas de más crimen, de más delito. Sin ninguna duda, hay más crimen, hay más delito, hay más todo. También hay inseguridad subjetiva también mucho mayor. Llama la atención de que, por ejemplo, en Uruguay, el ciudadano uruguayo se sienta más inseguro de lo que se siente un mexicano en México. Pero bueno, así son las cosas. Nosotros venimos de perder calidad de vida muy rápidamente en este sentido y bueno, no nos hemos acostumbrado, felizmente, no nos hemos acostumbrado a la situación que estamos viviendo, que esperamos que se pueda revertir en poco tiempo más. Usted como jerarca policial, ¿por qué cree que pasó eso? ¿Tiene culpa la policía? ¿No tiene responsabilidad? La policía puede tener parte de la culpa, pero nosotros lo que decimos es que cuando ocurre un evento delictivo o varios eventos delictivos, hay 4 factores que inciden. Uno es la policía, su despliegue, su capacitación, su perfeccionamiento, la logística que tiene, el armamento. Por otro lado está el escenario, es decir, el lugar donde se producen los hechos delictivos, que a veces tienen que ver con conformación urbanística, todo ese tipo de cosas que nosotros no tenemos nada que ver en ese tema. Tiene que ver con la cantidad de delincuentes que hay, con la cantidad de delincuentes que de alguna manera se producen, por decirlo de alguna forma, cuántos hay en la calle en un determinado momento, y por otro lado, y por último, la víctima, ¿no? Todo lo que la víctima se expone a veces, cuántas conductas tiene, cuántas cosas hace que de alguna manera también habiliten, por decirlo de alguna forma, al delincuente a atacarla en una determinada situación. Entonces no es la policía solo, es decir, eso está claramente probado, que inclusive hay otros actores que inciden, a veces el sistema judicial tiene las leyes, todo ese tipo de cosas inciden. Es muy injusto pensar de que el tema de la seguridad es un tema policial. Si fuera un tema policial únicamente, estaríamos en un estado policíaco, y estamos en un estado de derecho.
Nosotros no podemos hacer cualquier cosa. Afortunadamente tenemos los límites que nos marca la Constitución y la ley, ¿no? Usted dijo en una entrevista hace pocos días que, o reconoció que se están produciendo en el cierre del año más delitos. ¿Tenía esa sensación? ¿Es así? Sí, es probable, sí, que tengamos un aumento al final del año, pero no es en números el tema. Yo me resisto un poco a manejar las cosas en números porque hay mucho sufrimiento humano, ¿no? Si no fuera bien, también me resistiría a manejarlo porque siempre hay gente que va a sufrir algún perjuicio en todo esto. Entonces, pero pensamos que va a haber algún aumento, pero que no desentona con lo que ha pasado desde hace muchísimos años a este tiempo. Hemos procesado cada vez más, procesamos más gente, pero bueno, el delito sigue creciendo. Usted decía por allí, en lo que va del año, han salido unos 600 rapiñeros en libertad, porque ya cumplieron parte de su pena, porque bueno, por determinados beneficios algunos pueden haber quedado en libertad, y que un 50% de esos 600 pueden estar delinquiendo nuevamente o ya están delinquiendo. ¿Cómo lo manejan? No, el tema es que lo que se maneja como índice de reincidencia es el 50%, pero para todos los delitos en general. Yo creo que, no tengo la cifra exacta, pero creo que cada delito tiene distintos niveles de reincidencia. Puede ser que el del rapiñero sea el 50%. Si ya fuera el 50%, tenemos una cantidad de gente que está delinquiendo. Creo que es más, que está delinquiendo en este momento determinado que salió de la cárcel, más todos los que han quedado de repente que no hemos podido detener en los años anteriores. Entonces, es un número importante de gente que está en condiciones de delinquir, de cometer actos violentos en la calle, ¿no? Por eso nosotros decimos que tenemos que tener algún tipo de control para aquellas personas que no han terminado de cumplir la pena y que salgan por algún beneficio, no sé, tobillera o alguna cosa que nos permita tener algún control diferente sobre esos individuos, porque en este momento no tenemos las herramientas como para poder hacerlo. ¿Cómo observa usted la seguridad en la calle hoy, por ejemplo acá en Montevideo, que es uno de los puntos? Me comprende la general de la ley. Yo lo que digo es, yo voy a mi casa y vuelvo y me encuentro con 4 o 5 patrulleros en el camino. Y nadie sabe por dónde yo vengo. Pero invariablemente me encuentro con 4 o 5 patrulleros. Yo creo que eso es una cuestión que perciben muchas personas, porque me lo han comentado. Hay muchísimo más patrullaje, hay una velocidad de respuesta mucho mayor, pero no es suficiente. Nosotros lo que realmente aspiramos es a tener una prevención y una disuasión mucho más fuerte. Es decir, que el trabajo del policía no sea meramente la respuesta, sino, como lo hacíamos en drogas, yo siempre pongo el caso en el aeropuerto, los policías se habían desarrollado personalmente unas capacidades que le permitían al individuo. Cuando alguien se bajaba de un taxi, decían, bueno, ese trae drogas. Es decir, el lenguaje corporal del individuo, una cantidad de indicadores, quizás a veces no podían explicar, le daban a él la seguridad de que ese individuo traía drogas, y así era. Lo que queremos nosotros es que los patrulleros, cuando estén recorriendo las calles, puedan percibir en los individuos indicadores de comportamiento que le den la señal de que algo está mal y que puedan encarar a esos individuos y abordarlos. Y bueno, van a tener pruebas de que estén haciendo nada malo, por más que no, pero por ahí están armados, por ahí ubicamos al individuo en un determinado momento, en un determinado lugar, quizás está vigilando, quizás está haciendo algo, y de alguna manera lo vamos a disuadir. Entonces, le pregunto porque se dio, después vamos a hablar un poquito del tema de las pedreas, que la policía detuvo a 2 personas, incluso una de ellas llevaba un cuchillo de doble filo, y quedaron los 2 en libertad, y tenían antecedentes penales. Sí, pero lo que pasa que ahí nosotros tenemos que tener elementos de prueba, es decir, estar armado con un cuchillo en la calle no es un delito hoy, ¿no? No es. Y aparte, si el juez no lo consideró así, si no había elementos de prueba suficientes, está bien, para nosotros está bien. Nosotros queremos reforzar, por ejemplo, en el caso de las pedreas, el hecho de que tienen que haber cámaras en esa zona, de manera que nos permite individualizar a los individuos y de alguna manera documentar sus acciones de manera que el juez tenga elementos. Insisto, afortunadamente vivimos en Estado de Derecho. Y nosotros tenemos la obligación de juntar los elementos de pruebas para que el juez pueda operar de la mejor forma, ¿no? Me quedé pensando en algo cuando hablábamos de la cantidad de presos que son liberados naturalmente por el proceso judicial durante un año y ese número de 600 rapiñeros liberados. No parece haber, por lo que usted decía, por lo menos en una gran parte de esos reclusos, una capacidad de rehabilitación en el sistema carcelario, aunque no sea su tema específicamente, pero no, lo que sí, es difícil enfrentar... No, lo que pasa es que estamos en un proceso. Es decir, se inició todo un proceso de cambio de la policía, del INR, estamos en el medio de ese proceso. Sí he visto con gran alegría, el otro día veía a los presos que participaron en los privados de libertad, como se dice ahora, que participaron en
en la construcción o en la reconstrucción de todo un alojamiento, un lugar para los hijos de policías discapacitados. Vi todo el trabajo que estaban haciendo y vi que a través del trabajo los individuos se rehabilitan realmente. Eso fue un motivo de gran alegría para mí, reitero, ver que es posible a través de los programas que se están haciendo cambiar la vida de la gente, ¿no? Yo creo que va por ahí el tema. El asunto es que estamos en un proceso que recién se inicia y que va a demorar años en que realmente se puedan ver los frutos. Le pido un minutito, hacemos una pausa y seguimos conversando. Con mucho gusto.